No nació en un palacio por derecho propio. No fue elegido por su elocuencia, ni por su valentía, ni por su fe perfecta. Era un bebé en una canasta, flotando sobre las aguas de un río, puesto allí por una madre que eligió la esperanza por encima del dolor. Criado como príncipe. Perseguido como fugitivo. Olvidado en el desierto. Y sin embargo, Dios lo conocía por su nombre antes de que él supiera quién era Dios. Durante 40 años vivió entre el lujo de Egipto. Durante 40 más, pastoreó ovejas en la soledad del desierto. Y en un instante eterno, frente a una zarza que ardía sin consumirse, escuchó una voz que cambiaría todo. Moisés. El hombre que tartamudeaba hablaría ante reyes. El hombre que huyó de Egipto regresaría a enfrentarlo. El hombre que se sentía indigno, partiría el mar en dos. Esta no es solo la historia de 10 plagas o de un mar dividido. Esta es la historia de cómo Dios toma a un hombre roto, inseguro y fugitivo, y lo usa para liberar a toda una nación. Y quizás también es la historia de alguien como tú. Para entender a Moisés, hay que entender el mundo en el que nació. Egipto era el imperio más poderoso del mundo conocido. Sus pirámides tocaban el cielo. Sus ejércitos eran invencibles. Y en su trono, el faraón era considerado un dios viviente. Pero dentro de ese imperio había un pueblo que no era egipcio. Los hebreos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, habían llegado a Egipto siglos atrás, en tiempos de José. Y en ese tiempo, habían crecido. Habían crecido tanto, que Faraón empezó a tener miedo. Son más numerosos que nosotros, dijo. Si hay una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos vencerán. Y el miedo, en el corazón de un tirano, siempre se convierte en crueldad. Primero los esclavizó. Los puso a trabajar bajo el sol ardiente, fabricando ladrillos, construyendo ciudades. Los hombros de un pueblo cargando la gloria de otro. Pero cuanto más los oprimían, más crecían. Entonces Faraón tomó una decisión que helaría la sangre de cualquier madre. Todo niño hebreo que nazca será arrojado al Nilo. No encarcelado. No vendido. Ahogado. En medio de ese horror, una mujer de la tribu de Leví dio a luz a un hijo. Lo miró. Vio que era hermoso. Y durante 3 meses, lo escondió. Sus llantos. Sus risas. Su respiración. Todo, oculto detrás de paredes y susurros y oraciones desesperadas. Pero llegó el día en que ya no podía esconderlo más. Entonces hizo algo que solo una madre con una fe extraordinaria puede hacer. Tejió una canasta de juncos. La selló con brea y asfalto. Colocó a su hijo dentro. Y lo puso sobre las aguas del Nilo. Su hija Miriam se quedó vigilando desde la orilla, con los ojos clavados en esa pequeña canasta que se mecía entre las cañas. Entonces llegó la hija de Faraón a bañarse en el río. Vio la canasta. La abrió. El niño lloró. Y algo en el pecho de esa princesa se quebró. Este es uno de los niños hebreos, dijo. Pero en lugar de obedecer el decreto de su padre, eligió la compasión. Miriam se acercó con valentía. ¿Quieres que vaya a buscar una nodriza hebrea que lo críe? La princesa aceptó. Y así, Jochebed volvió a sostener a su propio hijo. Pagada por el mismo palacio que había ordenado su muerte. El niño creció, y fue llevado ante la hija de Faraón. Ella lo llamó Moisés. Porque lo saqué de las aguas. Y sin saberlo, acababa de nombrar a quien sacaría a todo un pueblo de la esclavitud. Moisés creció entre 2 mundos. Los pasillos de mármol del palacio de Faraón. Y las espaldas rotas de su pueblo en los campos de trabajo. Un día, cuando ya era adulto, salió a ver a su pueblo. Observó su carga. Sus heridas. Su humillación. Y vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Algo antiguo, profundo y furioso se despertó en su interior. Miró hacia un lado.
miró hacia el otro. Y golpeó al egipcio. Lo mató. Y enterró su cuerpo en la arena. Al día siguiente, salió de nuevo. Y esta vez vio a 2 hebreos peleando entre sí. Intentó intervenir, y uno de ellos lo detuvo en seco. ¿Quién te puso a ti como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso vas a matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El secreto había salido. Cuando Faraón se enteró, ordenó ejecutar a Moisés. Y el príncipe que lo había tenido todo, huyó. Sin ejército. Sin título. Sin identidad. Solo con las ropas que llevaba puestas y el peso de lo que había hecho. Y allí, agotado y solo, se sentó junto a un pozo. Un hombre entre 2 mundos. Ya no era egipcio. Tampoco había sido aceptado como hebreo. Perdido. Pero incluso en esa soledad, Dios no había apartado los ojos de él. Moisés se quedó en Madián. Se casó. Construyó una vida tranquila. Pastoreó ovejas. Durante 40 años. El hombre que fue príncipe ahora cuidaba ovejas ajenas. El hombre que pudo haber gobernado un imperio vivía en el desierto. 40 años de silencio. 40 años de espera. 40 años en los que Dios estaba formando en él algo que el palacio nunca pudo darle. La humildad. Un día ordinario. Moisés llevó el rebaño al otro lado del desierto, hasta llegar al pie del monte Horeb, la montaña de Dios. Y entonces lo vio. Una zarza en llamas. Pero no se consumía. Las llamas bailaban, el calor era real, pero la zarza seguía intacta. Moisés se detuvo. ¿Por qué no se quema esta zarza? Y entonces, desde el fuego, llegó una voz. Moisés. Moisés. Y él respondió. Aquí estoy. No te acerques más. Quítate las sandalias de los pies. El lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió el rostro. Tenía miedo de mirar a Dios. Y entonces Dios pronunció palabras que rompieron 40 años de silencio. He visto la miseria de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus clamores bajo sus opresores. Conozco su sufrimiento. Y he bajado para rescatarlos. Así que ve. Te envío ante Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés retrocedió inmediatamente. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar a los israelitas de Egipto? Y Dios respondió algo que no era lo que Moisés esperaba. No le dijo eres el hombre más capaz. No le dijo eres fuerte y valiente. Le dijo simplemente. Yo estaré contigo. Moisés no se convenció. ¿Y si me preguntan tu nombre? ¿Qué les digo? Yo soy el que soy. Diles, yo soy me ha enviado a vosotros. El nombre más antiguo. El más absoluto. El que no necesita que nada lo anteceda ni que nada lo siga. Y aún así, Moisés hizo su último intento. Señor, yo no soy elocuente. Nunca lo he sido. Soy torpe de boca y de lengua. Y Dios, con la paciencia de la eternidad, respondió. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace sordo o mudo? ¿No soy yo, el Señor? Ahora ve. Yo te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que debes decir. Una última súplica, casi susurrada. Por favor, Señor, envía a alguien más. Porque Dios no llama a los que están listos. Él prepara a los que llama. Moisés regresó a Egipto. Después de 40 años. Él y Aarón se presentaron ante Faraón. 2 hombres a pie. Frente al hombre más poderoso del mundo. Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Faraón los miró con desdén. ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? No conozco al Señor. Y no dejaré ir a Israel.
no solo se negó. Castigó al pueblo hebreo por atreverse a pedirlo. El pueblo se agotó. Y se volvió contra Moisés. Has puesto una espada en la mano de Faraón para que nos mate. Moisés cayó de rodillas ante Dios. Señor, ¿por qué enviaste a este pueblo a sufrir más? Desde que fui ante Faraón, las cosas han empeorado. En la oscuridad más densa, antes del amanecer, la fe se siente más pesada. Pero Dios respondió. Ahora verás lo que haré con Faraón. Lo que vino después fue diferente a todo lo que el mundo antiguo había presenciado. Dios no envió ejércitos. No envió guerreros ni estrategas. Envió señales. La primera plaga. El Nilo, Dios de vida para Egipto, se volvió rojo. Los peces murieron. El agua apestó. No había nada que beber. Faraón endureció su corazón. La segunda plaga. Ranas cubrieron toda la tierra. En las camas. En los hornos. En los tazones de comida. Faraón prometió dejarlos ir. Cuando las ranas murieron, se echó atrás. La tercera plaga. El polvo de toda la tierra se convirtió en piojos. Los propios magos de Faraón reconocieron. Esto es el dedo de Dios. La cuarta plaga. Enjambres de moscas invadieron las casas de los egipcios. Pero en la tierra de Gosén, donde vivía Israel, no había ni una mosca. Un mensaje claro. Yo sé quiénes son mis hijos. La quinta. La sexta. La séptima. Muerte del ganado. Úlceras en la piel. Granizo como fuego del cielo. Cada plaga más devastadora que la anterior. Y cada vez, Faraón prometía. Y cada vez, se echaba atrás. La octava plaga. Las langostas devoraron cada hoja, cada fruto, todo lo que el granizo había dejado. La novena plaga. Una oscuridad espesa, tangible, que se podía sentir con las manos. 3 días sin luz en toda la tierra de Egipto. Pero en las casas de los israelitas, había luz. Entonces Dios habló a Moisés sobre la última plaga. La que Faraón no estaría listo para ver. Cada familia hebrea debía tomar un cordero sin defecto. Con su sangre, untarían los postes y el dintel de sus puertas. Porque esa noche pasaré por toda la tierra de Egipto. Pero la sangre en vuestras puertas será una señal. Cuando la vea, pasaré de largo. Esta será mi Pascua. Esa noche, a medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en Egipto. Desde el trono de Faraón hasta la celda del último prisionero. Los gritos llenaron la noche egipcia. Y Faraón, el hombre que había ordenado matar a todos los bebés hebreos, enterró a su propio hijo esa noche. Llamó a Moisés en medio de la oscuridad. Salgan. Aléjense de mi pueblo. Vayan a adorar a su Dios. Y bendíganme también. Y el pueblo de Israel, después de 430 años de esclavitud, salió de Egipto. Con sus familias. Sus animales. Sus posesiones. Un pueblo que entró a Egipto como familia de 70 personas, salía como una nación. Pero Faraón cambió de opinión. Una vez más. Reunió su ejército. 600 carros escogidos. Jinetes. Soldados de élite. Y los persiguió. Los israelitas estaban acampados junto al mar. No había ningún lugar a donde ir. El mar adelante. El ejército de Faraón detrás. El pueblo entró en pánico. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos sacaste a morir en el desierto? Y Moisés se plantó ante ellos. Sin temblar. Sin retroceder. No tengan miedo. Quédense quietos y verán la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo tendrán que estar quietos. Entonces Dios habló a Moisés. Levanta tu cayado y extiende tu mano sobre el mar. Toda esa noche, un viento del este sopló sobre las aguas.
El mar se abrió. El agua se dividió. Se levantó como muros a la derecha y a la izquierda. Y el suelo del fondo quedó seco. El pueblo de Israel caminó por en medio del mar, sobre tierra firme. Los egipcios los persiguieron. Entraron en el mar con sus carros y caballos. Entonces Dios trabó las ruedas de sus carros. Huyamos de Israel. El Señor está peleando por ellos contra nosotros. Era demasiado tarde. Moisés extendió su mano sobre el mar. Y las aguas regresaron. Todo el ejército de Faraón, cada carro, cada caballo, cada soldado, fue tragado por el mar. Ni uno sobrevivió. Israel estaba de pie en la otra orilla. Vivo. Libre. Mirando. Y temieron al Señor. Y creyeron. Miriam tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres la siguieron, danzando. Canten al Señor, porque se ha cubierto de gloria. El caballo y su jinete los arrojó al mar. Moisés pasó 40 años más en el desierto. Con un pueblo que un día adoraba a Dios y al siguiente se quejaba amargamente. Y Moisés, una y otra vez, intercedía por ellos ante Dios. Fue en ese desierto donde subió solo al monte Sinaí. Hacia la nube. Hacia el fuego. Hacia la presencia de Dios. Y allí recibió los 10 mandamientos. Y fue en ese mismo desierto donde Moisés le pidió a Dios algo que muy pocos se atreven a pedir. Muéstrame tu gloria. Y cuando bajó del monte, su rostro resplandecía. Tan brillante que el pueblo no podía mirarlo. El hombre que un día dijo yo no soy elocuente, ahora brillaba con la gloria de Dios. Moisés vivió 120 años. Al final de su vida, subió al monte Nebo. Y Dios le mostró la tierra prometida desde allí. Cada valle. Cada colina. Cada ciudad. La tierra que él no entraría. Y allí murió. Dios mismo lo sepultó. Y nadie sabe dónde está su tumba hasta el día de hoy. La Biblia dice algo asombroso al final del libro de Deuteronomio. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. No por su elocuencia. No por su poder. No por su perfección. Sino porque cuando Dios lo llamó desde una zarza ardiente en medio de ningún lugar. Moisés fue. Con miedo. Con dudas. Con excusas. Pero fue. Y quizás eso es todo lo que Dios te está pidiendo hoy. No que seas perfecto. No que tengas todas las respuestas. No que te sientas listo. Solo que vayas. Porque el mismo Dios que habló desde el fuego, que partió el mar, que bajó sobre el monte con truenos y gloria, aún llama por tu nombre. Y sigue diciendo lo mismo que le dijo a Moisés. Yo estaré contigo. Eso es suficiente.